En todo verdadero poder está la vida que lo manifiesta, y en el grado en que así vivamos, alcanzaremos no solo el supremo poder y gozo para nosotros mismos, sino que podremos ser elemento utilísimo para el mundo. Nadie permanece en inferior estado más tiempo del que él mismo quiere. Y desde el momento en que no quiera permanecer por más tiempo, no habrá en el universo fuerza capaz de impedírselo. Cada cual puede elevarse hasta donde él mismo elija, y en cuanto lo intente, todas las fuerzas del universo concurrirán a guiarle. Al despertar del sueño y volver a la vida de vigilia, nos hallamos en peculiar disposición de receptividad afectiva. Han estado interrumpidas por algún tiempo las relaciones con el mundo material, y la mente, más desembarazada y libre, es como placa fácilmente impresionable. Por esta razón, muchas veces experimentamos durante las primeras horas de la mañana las más puras y nobles sensaciones, antes de que nos lo estorben las exigencias del trabajo diurno, y así hacen mucho su mejor tarea en las primeras horas del día. Pero esto tiene también su valor en la vida cotidiana. La mente es al despertar como una hoja de papel blanco, y podemos aprovecharnos ventajosamente de este sosegado y receptivo intervalo para dirigir la mente por seguras vías y lograr la cotidiana paz. Cada amanecer es como un nuevo principio de todo, y se puede decir que empezamos a vivir, pues tenemos enteramente en nuestras manos la vida de aquel día. Y cuando la mañana llega con su renovadora resurrección de la naturaleza, debiéramos dejar para siempre atrás todos los ayeres. Nos basta saber cómo la vida de ayer ha determinado en nosotros la de hoy. Y cuando otra vez vuelva el mañana con su renovadora resurrección de la naturaleza, todas las mañanas debieran ser mañanas por los cuales no nos preocupáramos, pues sabemos que nuestra vida de hoy determinará la de mañana. Cada día es un nuevo comienzo, cada mañana aparece el mundo como creado de nuevo. Oh, tú que gimes bajo el peso de sus culpas y tristezas, ahí tienes una esperanza para ti, una esperanza para mí y para ti. Pasadas están las cosas pasadas, las acabadas labores y las lágrimas vertidas. Deja que el ayer cubra los errores de ayer, porque las heridas de ayer, su escozor y hemorragia, sanaron con la medicina que vertieron. Dejémoslos, ya que no podemos borrarlos ni desvanecerlos. Dios, en su gran misericordia, los perdonará. Solo es nuestro el nuevo día. Toma alientos en el día y recomienza tu tarea. Y recomiénzala a las primeras horas del nuevo día, con todas sus glorias y riquezas, con sus sublimes y siempre determinantes posibilidades. Y hazlo así a cada hora siguiente, en cuanto llegue, pero no antes de que llegue. Este es el secreto de la formación del carácter. Por este sencillo método cualquiera podrá llegar a la más alta vida que pueda concebir, pues nada hay que por él no pueda realizarse, como quiera, donde quiera y cuando quiera. Todos podemos alcanzar esta vida, porque en las posibilidades de todos está el alcanzarla, y nadie hay que, al menos durante una hora, no pueda elevarse a tan alta vida si ardientemente lo anhela. Pero aun si con ahínco se esfuerza en elevarse a la vida superior, actuará en él la ley según la cual cada cosa engendra a su semejante, y lo capacitará para irse acercando de hora en hora a ella, hasta que sin
ulterior esfuerzo llegue a ser su natural y ordinaria vida. De este modo se llega al amor y alianza con lo supremo y óptimo del universo, y por consiguiente, lo supremo y óptimo del universo llega a estar también en alianza y amor con quien alta cumbre alcanza. La perfecta paz. Este es el espíritu de infinita paz. En cuanto estemos en armonía con él, llegarán a nosotros corrientes y flujos de paz, porque paz es la armonía. Profundo significado tiene aquella verdad que dice: la prudencia del espíritu es vida y paz. Reconocer que somos espíritu y vivir en este pensamiento es tener espiritualizada la mente y por lo tanto estar en paz y armonía. Oh, cuántos hombres cargados de cuidados en cuerpo, mente y alma ruedan de aquí para allá en busca de la paz y emigran, van y vuelven por todo el orbe sin jamás hallarla. Y no la hallan al fin de la jornada porque no han de buscarla de este modo, porque la buscan donde nunca estuvo. Miran hacia afuera por ver si afuera está, cuando debieran mirar hacia adentro. Solo en nuestro interior podemos hallar la paz, y quien allí no la encuentre, no la hallará en ninguna parte. La paz no mora en el mundo exterior, reside en nuestra propia alma, aunque la busquemos por diversos caminos, en los apetitos y pasiones carnales y por todos los rincones del mundo exterior, quedará siempre más allá de nuestro alcance, pues la buscamos donde no está. Por consiguiente, en el grado en que subordinemos las excitaciones de la carne a las inspiraciones del alma, llegaremos a los más lejanos términos de felicidad y paz. Pero en el grado en que esta obra desfallezcamos, amargarán nuestra vida la aflicción y el desasosiego, la inquietud y el sufrimiento. Estar en unión con Dios es estar en paz. La ingenuidad infantil es un medio muy eficaz para alcanzar la plena y completa paz. La infantil ingenuidad que reconoce sus verdaderas relaciones con la vida del Padre. Los que conscientemente reconocen su unidad con Dios, espíritu de infinita paz, viven henchidos de gozo. Recuerdo entre estos varios a un joven que durante algunos años estuvo lisiado, además de tener muy quebrantada la salud por agotamiento nervioso. Este joven lo veía todo triste y melancólico, y así todo se le representaba triste y melancólico, hasta el punto de hastiarse de la vida y no hallar en nada aliciente alguno para vivir. No hace mucho tiempo reconoció su unidad con el infinito poder y se abrió tan por entero al divino flujo que hoy disfruta de completa salud, y cuando con frecuencia lo encuentro, no puede resistir el impulso de exclamar: ¡oh, qué gozo de vivir! Quien alcanza este supremo convencimiento nunca teme a nada, porque siempre lleva consigo la égida que lo protege y ampara. Estos son los hombres que parecen vivir contentos. Desde el punto en que algo tememos, abrimos las puertas de nuestro ser a lo mismo que tememos para que allí se actualice. Un animal jamás dañará a quien no le manifieste temor. Desde el instante en que lo tema, provocará el peligro. Y algunos animales, el perro de presa, por ejemplo, conocen el punto si se les tiene miedo, y esto les da precisamente alientos para embestir. En el grado en que reconozcamos nuestra unidad con Dios, obtendremos calma y sosiego, y sin conturbarnos por las menudencias que antes nos daban desazón y molestia. Ya no recelaremos de la gente, porque podremos conocer sus intenciones y descubrir en el fondo de su alma las determinantes de sus actos. En cuanto seamos capaces de leer en el pensamiento ajeno, cesará nuestro recelar de la gente
y a nadie alzaremos sobre pedestales, porque esto jamás se hace sin el consiguiente desengaño. Tarde o temprano llega fatalmente la caída y entonces la decepción nos vuelve injustos por algún tiempo con nuestros amigos. Cuando estemos en armonía con el espíritu de paz, no conturbarán nuestro ánimo las murmuraciones malévolas ni los desaires explícitos, ya que procedan de amigos o de enemigos. Cuando tengamos conciencia de que en nuestra vida y en nuestras obras somos fieles al eterno principio de bondad, verdad y justicia que llena el universo, que lo gobierna y rige y perpetuamente prevalece, entonces nada malo podrá avecinarse a nosotros y solo atraeremos lo que nos tranquilice y sosiegue. Lo triste, aflictivo y penoso ya no podrá inquietarnos como ahora nos inquieta, porque por verdadera sabiduría aprenderemos la exacta relación entre todas las cosas. La muerte de parientes y amigos no entristecerá al alma que haya llegado a la suprema realización de su vida, porque sabrá que cada espíritu no solo es partícipe, sino eterno partícipe de la infinita vida. Sabrá también que la finalización del cuerpo físico en nada afecta a la vida real del alma. Tocante a esta separación, sabrá asimismo que el espíritu no tiene límites y que la comunión espiritual entre dos almas está al alcance de todos. En el grado en que se realice la elevada vida espiritual, podremos realizar esta comunión espiritual. Siempre llegan a nosotros las cosas a que abrimos nuestro ser. La gente de otros tiempos esperaba ver ángeles y los veía, pero ninguna razón hay para que ellos los vieran entonces y no los veamos ahora nosotros, ni tampoco para que aquella gente llegara a morar con los ángeles y no moremos nosotros con ellos, pues las capitales leyes que todo lo rigen eran entonces las mismas que ahora. Si ya no vienen los ángeles a ejercer su ministerio cerca de nosotros, es porque nosotros no los invitamos y les cerramos la puerta por donde pudieran entrar en nuestra alma. En el grado en que nos llenemos de este espíritu de paz, abriéndonos a su divino flujo, circulará a través de nuestro ser y lo llevaremos con nosotros donde quiera que vayamos. En el grado en que de esta manera nos abramos a Él, seremos como imanes que atraigan la paz de todos sus manantiales. Y en el grado que la atraigamos y la incorporemos a nuestro ser, seremos capaces de comunicarla a los demás. Por este medio llegaremos a poseer tan perfecta paz que por donde quiera que vayamos derramaremos continuas bendiciones. Hace 2 o 3 días vi a una mujer que tomaba de la mano a un hombre cuyo semblante parecía ser morada de Dios, diciéndole: «Oh, y cuánto me satisface verle a usted. Ansiosa y casi desesperada he estado durante algunas horas. Por la sola vista de usted ha desvanecido mi angustia». Personas como esta hay en nuestro alrededor, que continuamente están repartiendo bendiciones y consuelo, y cuya sola presencia parece trocar la tristeza en alegría, el temor en ánimo, la desesperación en esperanza, la flaqueza en fuerza y energía. Quien reconoce su verdadero ser y encuentra su centro, lleva consigo esta fuerza y la irradia por donde quiera. En todo el universo no hay más centro que el infinito poder actuante en todo y a través de todo. Y solo encuentra su centro quien se reconoce a sí mismo como ser espiritual, quien reconoce su unidad con este poder infinito. Tal es el hombre potente, concentrado en el infinito. Se halla de este modo en relación consigo mismo y tiene como ceñido a su cintura el gran poder del universo. Sin cesar atrae hacia él toda clase de fuerzas, porque así concentrado, conocedor de sí mismo, consciente de su propio poder, los pensamientos que de su mente dimanen serán vigorosos pensamientos,
y por obra de la ley de que cada cosa atrae a su semejante, atraerá a sí mismo continuamente y de todas partes, por virtud de esos pensamientos. Otros y otros igualmente vigorosos, quedando de esta forma unidos con los del mismo orden en todo el universo. Así, al que tiene, le será dado. Esto es sencillo efecto de una ley natural. Los vigorosos, positivos y edificadores pensamientos coayudan sin cesar al éxito feliz en todas ocasiones, y de todas partes allegan auxilio y ayuda. Su ideal va revistiéndose de forma tangible y manifestándose en el mundo físico por efecto de pensamientos sanos y vigorosos. Las calladas e invisibles fuerzas que ocultamente actúan se manifestarán tarde o temprano en el mundo visible. El temor y otros efectos deprimentes nunca se apoderarán de un hombre dueño de sí mismo. Y en caso de que intentaran apoderarse, los rechazaría al punto de su mente, sin dejarse influir por ellos ni consentir en atraerlos, pues como son distintas y aún contrarias las corrientes de sus habituales pensamientos, no dará entrada en su ser a la flaqueza, al pesimismo ni a la vacilación. Quien por el contrario no sepa ser dueño de sí mismo, no solo verá debilitadas y aún paralizadas sus energías corporales por el temor y otras emociones semejantes nacidas de su ánimo, sino que se relacionará con este orden de emociones en el mundo exterior, y en el grado en que así le suceda llegará a ser víctima de la debilidad del temor y de todos los pensamientos y emociones negativas que a su alrededor floten. En vez de acrecentar su poder, acrecentará su flaqueza. Está en armonía con el orden de pensamientos a que se esclavizó y que unos de otros derivan. Otra vez tenemos la sencilla acción de una ley natural, aunque apuesta y contraria a la anterior. El temor de perder hace perder aún lo que más empeño hay en conservar. Los pensamientos vigorosos a un tiempo edifican interiormente y atraen del exterior otros semejantes. El valor engendra fortaleza y el miedo debilidad. Del valor nace el éxito y del miedo el fracaso. El hombre valeroso y creyente afronta todas las circunstancias de la vida y afianza su poder contra el mundo. El hombre falto de fe y en consecuencia deprimido y paralizado por el miedo y los presentimientos es juguete de cualquier circunstancia de su vida. En el interior de cada cual reside la causa de cuanto pueda acontecerle, y cada cual tiene en su mano el determinar lo que le suceda. Todas las cosas del universo material y visible tienen su origen en el mundo espiritual e invisible, en el mundo de los pensamientos. Este es el mundo de las causas, aquel de los efectos. La naturaleza del efecto depende de la naturaleza de la causa. Lo que uno viva en su invisible mundo de pensamientos, aquello realizará continuamente en su mundo material y visible. Y si quisiere establecer diferentes condiciones en el segundo, debe antes hacer el necesario cambio en el primero. El conocimiento de esta verdad sacaría a millares de hombres del abismo de su desesperación y allegaría salud, vigor y abundancia a los millares de hombres que gimen y lloran en la enfermedad, la flaqueza y la penuria. Con ello obtendrían paz y gozo los hoy desdichados en el mal. ¿Y cuántos otros viven continuamente esclavos del temor? El interior espíritu, que debiera ser fuerte y poderoso, es débil e impotente. Sus energías se malogran y se paralizan sus esfuerzos. Por donde quiera está el temor, temor a la pobreza, a la penuria, a la opinión pública, al concepto privado, temor de perder mañana lo que hoy es nuestro, temor a las enfermedades y a la muerte. El temor es un hábito arraigado en millones de hombres. Sus pensamientos nos persiguen por todas partes.
vivir en continua zozobra, en continua servidumbre, en el continuo temor de perder la estimación, el dinero, el empleo. Nos disponemos a la facilísima pérdida de lo que anhelamos conservar. Con el temor nada se gana, al contrario, todo se pierde. Alguien dirá: reconozco que es verdad, pero yo soy propenso al temor, es natural en mí y no puedo desecharlo. ¿Que no puedes desecharlo? Al decir esto denotas el principal motivo de tus temores y demuestras que aún no has llegado a conocerte a ti mismo a fin de conocer tus fuerzas, pues hasta que las conozcas no harás pleno y prudente uso de ellas. No digas que te es imposible desechar tus temores, porque si piensas que no puedes, tienes todas las probabilidades de no poder. Pero si piensas que puedes y obras de acuerdo con este pensamiento, entonces no solo estarán las probabilidades a tu favor, sino que si obras en plena armonía con él, lograrás desechar en absoluto y por tu voluntad todo temor. Al hablar Virgilio de quienes, según él, vencerían al fin, dijo: los que pueden porque creen que pueden. Esta actitud de la mente infundirá poder espiritual en el cuerpo, dándole la fortaleza y resistencia necesarias para el triunfo. Por consiguiente, toma el pensamiento de que puedes, tómalo sencillamente como simiente, si necesario fuere. Plántalo en tu conciencia, cultívalo y poco a poco cobrará vigor en todas partes, enfocando y activando la espiritual fuerza interior que se disipaba y perdía. Además, atraerá otras fuerzas del mundo exterior, el auxilio de otros pensamientos de la misma naturaleza, esto es, vigorosos, fortalecedores y cooperadores. De este modo podrás atraer a ti este orden de pensamientos y relacionarte con ellos. Si con fe y ardor y así lo deseas, pronto llegará el día en que todo temor se desvanezca y en vez de ser personificación de la flaqueza y criatura esclava de las circunstancias, serás dueño de ellas, hallando en ti mismo fortaleza para resistirlas. En nuestra vida cotidiana necesitamos fe en la eficacia del bien, fe en Dios infinito, fe en nosotros mismos, a su imagen creados. Y aun cuando a veces parezca que esta fe nos falte y se nos aparezcan las cosas envueltas en oscuridad, nos bastará recordar que el poder supremo cuida de nosotros como de los soles y de los mundos del infinito espacio, y nos dará la suprema fe en que bueno es todo cuanto hay en nosotros, lo mismo que todo es bueno en el mundo. Mantendrás en perfecta paz a quien ponga en ti su pensamiento. Nada hay más firme, ni más seguro, ni más cierto que Dios. Así pues, cuando reconozcamos que de nuestra voluntad depende el abrirnos cada vez más completamente a este poder infinito y solicitarlo para que a través de nosotros se manifieste, encontraremos un cada vez más acrecentado sentimiento de poder, ya que por este medio obramos en armonía con Él y Él a su vez obra en armonía con nosotros. Así nos encaminaremos al reconocimiento de que todas las cosas cooperan juntas al bien de a quien Dios ama. Entonces el temor y los presentimientos que en otro tiempo nos dominaban se trocarán en fe, y la fe, rectamente comprendida y acertadamente empleada, es una fuerza a la que nada ni nadie puede resistir. El materialismo conduce necesariamente al pesimismo y, como no, el conocimiento del poder espiritual que con rectitud obra en nosotros conduce al optimismo. El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo a la fortaleza. Quien se concentra en Dios no solo se sobrepone y adelanta a cualquier infortunio, sino que, consciente, gracias a la fe del poder que en él reside, afronta la tormenta con la misma serenidad y calma que pudiera gozarse en la bonanza, porque de antemano conoce lo que ha de sobrevenirle. Reconoce que en su interior están las sempiternas armas y cumple con el precepto: no te apartes del Señor. Espera pacientemente en Él y te dará lo que desea tu corazón.
todo le será graciosamente dado a quien sin dificultad lo acepte. ¿Hay algo más claro? Así pues, en el grado en que obremos en armonía con Dios, será menor nuestro cuidado respecto de las consecuencias. Vivir en el completo reconocimiento de esta verdad será vivir en completa, inestimable y continua paz en el presente y en el porvenir. Quien de tal modo halle su centro podrá decir contra toda tribulación: advenimiento a la plenitud del poder. Dios es el espíritu de poder infinito. En el grado en que nos abramos a Él, llegará su poder a manifestarse en nosotros. En unión con Dios todo es posible. El secreto del poder está en la relación del alma con el hacedor de todas las cosas, y en el grado en que mantengamos esta relación seremos capaces de allanar todos los obstáculos imaginables. ¿Por qué entonces malgastamos tiempo en ir de allí para allí en busca de poder? ¿Por qué perder el tiempo en tal o cual tarea? ¿Por qué no vamos directamente a la cumbre de la montaña en vez de extraviarnos por las faldas y el valle? El hombre, dueño de sí mismo, no es un hombre corporal, sino espiritual, que por medio de sus fuerzas mentales sujeta a los brutos, cuya corpulencia y vigor disputarían por indomables. Todo cuanto puede hacerse en el orden físico puede también hacerse en el orden espiritual, y en el grado en que el hombre se reconozca espíritu y viva acorde con este reconocimiento, será capaz de sobrepujar en poder al hombre que solo se reconozca material. Todas las escrituras sagradas del mundo rebosan de ejemplos de lo que llamamos milagros, que no se limitan a determinado tiempo y lugar, pues no hay una época de milagros en distinción de las demás épocas. Todo cuanto ha sucedido en la historia del mundo puede suceder otra vez por obra de las mismas leyes y fuerzas. No obraron milagros los simples mortales, sino quienes llegaron a taumaturgos en virtud del reconocimiento de su unidad con Dios. Porque, ¿qué es un milagro? ¿Es algo sobrenatural? Sobrenatural en el sentido de que trasciende lo natural, o mejor dicho, lo natural en el ordinario estado del hombre, a quien se une con la infinita sabiduría y el poder supremo, le son reveladas las supremas leyes desconocidas de las mentes vulgares. Estas leyes se manifiestan por medio de él, y la gente que ve los resultados llama milagros a estas manifestaciones y considera como ser sobrenatural a quien realiza aquellas obras, al parecer sobrenaturales. Pero las gentes que de ellos se admiran podrían obrar también estos sobrenaturales efectos si abriesen su ser al reconocimiento de las mismas leyes y en consecuencia a la realización de las mismas condiciones y del mismo poder. Y recordemos que conforme progresamos en la evolución de lo ínfimo a lo supremo y de lo material a lo espiritual, los hechos sobrenaturales de ayer llegan a ser los comunes y ordinarios de hoy, y lo que hoy como sobrenatural admiramos llegará de igual forma a ser lo natural de mañana en la sucesión de los tiempos. El taumaturgo realiza obras en apariencia sobrenaturales y por el conocimiento del supremo poder sobresale de entre la mayoría. Pero cualquier facultad o poder actualizados en un hombre está latente en todos. Las mismas leyes rigen todas las vidas. Podemos ser hombres esforzados o impotentes. Desde el momento en que uno se convenza de que puede realzarse, se realizará sin otras limitaciones que las que él mismo se traza. Muchos hablan del medio ambiente, mas es necesario decir que el medio ambiente no determina jamás las condiciones del hombre, sino que el hombre podrá y siempre puede sobreponerse al medio ambiente. Cuando nos convenzamos de ello, veremos que muchas veces no es necesario que nos sustraigamos a determinado ambiente, porque en él podemos también realizar una obra, mudando en favorables sus adversas condiciones. Lo mismo puede decirse en lo referente a la herencia y a las sugestiones, que algunos preguntan si son invencibles. Solo quien todavía no se conozca a sí mismo pueda preguntarlo. Si las creemos invencibles, no estableceremos probabilidades de que no lo sean.
Pero desde el momento en que reconozcamos nuestro verdadero ser con sus formidables fuerzas mentales y espirituales, comenzarán a perder influencia los rasgos hereditarios y se irán borrando en proporción a nuestro reconocimiento. Nada hay que no podamos vencer. No digas que has heredado tus malas inclinaciones, ni que algunas cualidades congénitas te hacen desdichado e inmerecidamente te castigan. Contra tus progenitores prevalece la divina voluntad, que también es tu herencia si de ella te vales como fuerte, hermosa y divina palanca de seguro éxito. No hay cumbre a que no puedas trepar. Todo triunfo es tuyo en la sucesión de los tiempos, y cualquiera que sea tu culpa no desfallezcas ni te acobardes, sino apóyate en el seguro callado de Dios. No hay clamor en la tierra a que el alma no responda. Reconócete como parte de la eterna fuente, pues nada puede resistir a tus fuerzas espirituales, óptima y divina herencia del alma. También hay quienes no aciertan a emplear sus facultades porque están en dependencia continua de otros hombres. ¿Deseas ser una fuerza en el mundo? Sé quién debes ser. No te coloques ni permitas que te coloquen entre la turbamulta del inconsciente vulgo. Sé fiel a las internas altezas de tu alma y toma la resolución de no seguir las costumbres, convencionalismos y arbitrarias reglas sociales faltas de fundamento. Aquello que sobre principios se funde será observado por las mentes sanas, y los corazones puros observarán en todo caso y circunstancia cuanto se apoye en principios de justicia. No rindas tu individualidad a las costumbres y modas que han ocupado la vida de quienes no tuvieron fuerza bastante para lograr independencia, o mejor dicho, de quienes sirvieron de ingredientes para confeccionar la pasta de hipocresía, como llama la sociedad moderna uno de nuestros más conspicuos escritores. Si abdicas de tu personalidad, acrecentarás las condiciones perniciosas y serás un esclavo indigno del respeto y consideración de aquellos mismos a quienes te propongas agradar. Pero si conservas tu personalidad, serás dueño y no esclavo. Y si tienes discreción y prudencia, tu poder obrará como imán que a tu alrededor atraiga a las más elevadas, favorables, saludables y óptimas condiciones del mundo. En todas las clases sociales tendrás entonces influencia. El hombre extraordinario atrae igualmente a toda la gente, sea cual sea su condición social, y como vulgarmente se dice, hasta las piedras se convierten a él. El reconocimiento de la propia individualidad es el único mérito y la única satisfacción entre todas las cosas. Tal vez alguien diga que a veces lo prudente es acomodarse a las circunstancias, pero lo prudente es ser quien debes ser, ahora y siempre. Ante todo, sé fiel a tu propia individualidad y a nadie podrás engañar. Cuando llamemos a Dios y nuestra vida esté regida por la ley, no nos dejaremos vencer por el temor de la opinión pública ni a la censura ajena, porque estaremos seguros del auxilio de Dios. Si en algún modo tratáramos de vivir imitando a otros, no podríamos imitarlos más y a lo sumo experimentaríamos la decepción de no ser como ellos. El régimen de nuestra conducta deriva enteramente de las relaciones entre Dios y nosotros mismos, y por mal camino andamos al apartarnos de nuestro propio sendero. Cuando hallemos el reino interior y nos concentremos en él, seremos nuestra propia ley con capacidad de llevar a otros al conocimiento de leyes superiores a las que los gobiernan y muchas veces esclavizan. Cuando hallemos este centro, embellecerá nuestra vida de la hermosa sencillez unida al encanto y poder de una individualidad verdaderamente grande. Ya no será necesario entonces esfuerzo alguno para conseguir el efecto, pues el esfuerzo es ciertamente indicio de flaqueza y falta de poder, síntoma de que algo falta en quien lo hace. Esto recuerda al jinete que, convencido de que en sí mismo no hay nada bastante para llamar la atención, le corta brutalmente la cola al caballo para, con tan extravagante recurso, excitar la curiosidad de la gente. Pero quien se esfuerza en lograr efecto queda siempre más engañado de lo que él se figura engañar a los demás.
El hombre de verdadera sabiduría e intuición descubre siempre los motivos determinantes de aquellos con quienes se relaciona. Es grande quien es lo que por naturaleza es y nunca imita a los demás. El hombre verdaderamente atento a sus fuerzas interiores, aunque en apariencia no haga grandes cosas, las hace en realidad porque obra movido por agentes superiores. Obra en las supremas esferas y tan fielmente se relaciona con el poder infinito que por él actúa y le releva de responsabilidad. Un hombre tal menosprecia la opinión del vulgo porque es cooperador del infinito poder que por su mediación se manifiesta. El secreto del poder supremo es simplemente la unión de los agentes exteriores de manifestación con el poder que obra en nuestro interior. ¿Eres pintor? Pues en el grado en que abras tu ser a la acción de las fuerzas interiores, llegarás a la celebridad o no pasarás de la medianía. No puedes dar forma estable a inspiraciones más elevadas que las que de tu propio espíritu te lleguen, y a ellas debes abrir tu alma. Debes abrirte a la suprema fuente de toda inspiración. ¿Eres orador? Pues en el grado en que te armonices con el superior poder que por tu boca hable, alcanzarás el privilegio de conmover, persuadir y convencer a los hombres. Si solo empleas tus dotes físicas, no pasarás de ser un demagogo. Mas si al mismo tiempo te abres a la voz de Dios para que por tus labios hable, serás grandilocuente y verdadero orador en el grado en que a la voz de Dios abras tu alma. ¿Eres cantor? Deja entonces que el Espíritu de Dios anime tus cantos, pues lograrás con ello éxitos 1000 veces más felices que con el estudio y la práctica, y tu voz tendrá tan arrobador acento y tan encantadora melodía que ningún oído podrá resistir a su embelezadora influencia. Cuando en las serenas noches de verano planté mi tienda en medio de la floresta y al rayar el alba desperté de apacible sueño, estaba la tierra en brazos del silencio. Pronto se dejó oír aquí y allá el primer gorjeo de las aves, que fue increciendo al tiempo en que se encendían las antes imperceptibles tintas de la aurora, hasta que de pronto toda la floresta prorrumpió en grandioso coro. ¡Qué maravilla! Parecía que cada árbol, cada planta, cada hoja, cada brizna, el mismo cielo y la tierra misma tomaban parte en la majestuosa sinfonía. Al escuchar el crescendo de tan armonioso concierto, pensé en las causas del canto. Si el hombre pudiera aprender de las aves, si pudiéramos abrirnos a las mismas energías de modo que animaran nuestra voz, cuán excelentes cantores podríamos ser, cuán excelentes conmovedores de hombres seríamos. ¿Eres escritor? Pues acuérdate de que el mayor elemento de éxito de una obra literaria es mirar en el interior de nuestro corazón y escribir, ser sincero, no temer, seguir lealmente los movimientos espontáneos de nuestra propia alma. Acuérdate de que un autor no podrá nunca escribir más de lo que en sí mismo haya, pues si más escribiera, más habría. Es sencillamente su propia amanuense. Hasta cierto punto vierte su alma en el libro que escribe y no puede poner en sus hojas más de lo que hay en su alma. Si el autor es personalidad sobresaliente, firme en sus propósitos, profundo en el sentir y receptivo a las más altas inspiraciones, impregnará sus páginas de un sutilísimo perfume espiritual, de un algo indefinible cuya vivificante energía transmitirá a los lectores las inspiraciones del autor. Lo que éste escribe entre líneas es más sabroso e importante que lo escrito en líneas. El espíritu del autor engendra esta fuerza y acrecienta el mérito del libro, realzándolo a la categoría de obra escogida, de modo que entre 100 sea el único que logre ruidoso éxito, mientras los otros 99 no vayan más allá de la primera edición. Tal fue el secreto de los insignes autores que como Platón, Homero,
Virgilio, Horacio, Ovidio, Dante, Cervantes, Calderón y Shakespeare legaron a la humanidad obras que resisten victoriosamente el paso de los siglos. Por la fuerza espiritual del autor, de personalidad independiente, pasa rápida su obra de lector en lector y su fama de boca en boca, hasta alcanzar profusa circulación. Por esto sucede muchas veces que un solo lector, en vista del mérito del libro, compre muchos ejemplares para distribuirlos entre amigos y parientes. Tal es el dechado del autor que no escribe con engreimientos literarios, sino con el único intento de conmover el corazón del pueblo, dando a la gente algo de vívido valor, algo que ensanche, dulcifique, enriquezca y hermosee su existencia, que los conduzca a la más alta vida y con ella al reconocimiento de sus fuerzas interiores. Sin embargo, casi siempre sucede que si logra hacerse entender del pueblo, las bellezas literarias surgirán espontáneamente y más y mejor que si adrede se buscaran. Por el contrario, quien teme salir de caminos trillados y de grado se somete a reglas arbitrarias, limitará su poder individual en el grado en que a ellas se someta. Prefiero ser amanuense del infinito Dios que esclavo de las reglas formuladas por los retóricos o de las opiniones de este o el otro crítico, siempre y sobre todo el bien del pueblo. Dame algo que los aliente en su cotidiana lucha por la vida, algo que les proporcione aquí una dulzura, aquí una esperanza, algo que vigorice su mente y elimine la grosería de su naturaleza animal, algo que en la tímida mujer despierte la actividad de las fuerzas latentes y actualizadas sorprendan aún a su propia dueña con su irresistible influencia. Dame algo que a cada cual conduzca al conocimiento de la divinidad de las almas, algo que a cada cual conduzca al consciente reconocimiento de su propia valía con todas sus esperanzas, riquezas, poder y gloria. Déjame lograr esto y me tendrán sin cuidados los elogios y los vituperios del crítico, que entonces serían como crujido de palitroques comparado con la inimitable melodía de las ramas pulsadas por el céfiro. ¿Eres ministro de alguna religión? Pues entonces en el grado en que abras tu ser al divino soplo, hablarás con autoridad. En el grado en que esto hagas, estarás en camino de vidente. El camino está para ti tan abierto como lo estuvo siempre para cualquier otro. Si al venir a este mundo naciste en el seno de una familia cristiana, con toda seguridad serás cristiano. Pero ser cristiano es seguir las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Vivir en armonía con las mismas leyes con que Él se armonizó. En una palabra, vivir en Él. Su capital verdad en la enseñanza fue la consciente unidad del hombre con el Padre, y Jesús, el Cristo, se unió completamente con el Padre, por cuyo medio logró el poder que lograra y habló como jamás hablaron los filósofos. Jamás pidió para sí nada que no pidiera igualmente para todo el linaje humano. Las maravillosas obras cumplidas por Jesús no fueron excepcionales, sino natural y necesaria derivación de su estado, y Él mismo las declaró en concordancia con el inmutable orden del universo. No habló de ellas como de algo inasequible, sino como consecuencia de un estado de que todos pueden alcanzar a fuerza de voluntad. Según su propia confesión, como maestro y definidor de la verdad, no se arrogó jamás exclusivamente naturaleza divina. La vida y el triunfo de Jesús abren época en la historia de la humanidad y señalan una nueva era en la vida del mundo. Despertó desconocidos anhelos de un más perfecto ideal sobre la tierra. Y cuando sus tres más íntimos compañeros comprendieron lo que la nueva vida realmente significaba, dejaron a la tierra muda de admiración y asombro. Al reconocer completamente su unidad con el Padre y adueñarse en absoluto de todas las circunstancias de su vida, aun las de la misma muerte corporal, al exponernos las superiores leyes que son para nosotros las mismas que fueron para Él, nos dio un ideal de vida,
un ideal con que lograr aquí y ahora lo que sin él no hubiéramos podido obtener. Uno venció primero, todos podemos vencer después. Por haber reconocido primero en sí mismo y haber luego expuesto a los demás la suprema ley de unidad con el Padre, fue Salvador del mundo. Enseña Jesús que fue el Cristo vivo. Enseña que Jesús fue el Cristo interno. Haya estas cosas en toda su trascendental belleza y poder como Jesús las halló, y serás también uno de los que hablen con autoridad. Entonces serás capaz de guiar a mucha gente al encuentro de la verdad. Tal es la perla de inestimable valor. La religión muerta es imposible imaginarlo. La religión forma parte integrante del humano espíritu porque el espíritu es de Dios, y mientras existan Dios y el alma humana, no morirá la religión. Lo externo, la forma, la ceremonia, el rito, la pura letra es lo que se ha entendido por religión, y esto es, gracias a Dios, lo que evoluciona y nunca lo ha hecho tan deprisa como ahora. Hay algunas personas cansadas y aún disgustadas de las actuales fórmulas que prefieren conscientemente no tener religión alguna a tener la que les dan. La abandonan sencillamente como el árbol deja caer sus hojas al llegar el otoño. Existen otro número de seres que han despertado al soplo divino y encontrado en su interior a Cristo en toda la incomparable hermosura de su sacrificio y de su redentor poder. Lo que el alma humana necesita sobre todo no son exhortaciones, siquiera elocuentes, acerca de viejos, sino quedar empapelizada y cautivada por un más caluroso y potente soplo de Dios que el que sintió hasta ahora. No sería yo fiel a mi experiencia personal si no diese testimonio de que este soplo divino se adapta a las necesidades de la naturaleza del alma, como las mañanas de abril a los campos. No respiran con más desahogo las hojas de los árboles, ni con más lozanía crecen al soplo de las auras primaverales, que al soplo de Dios se desenvuelven las humanas mentes en armonía con su índole nativa. Nada conmueve tanto las fibras del alma como el soplo de Dios. El hombre entero se siente renovado en sus sentidos, emociones y afectos, en sus ideas e imaginaciones, y el cambio es mayor de lo que él mismo supone, maravillándose de las fuerzas que el soplo divino despertó y edujo de todo su ser. Ve entonces el hombre que su naturaleza es inefable y está al abrigo de las inconcebibles sorpresas que le reserva el porvenir. Y estos sentimientos de esperanza en la inmortalidad evidencian la existencia de Dios. Deja que al soplo de Dios refrigere una nueva primavera tu alma, para que broten los ocultos gérmenes de la vida y te conduzca al verano del cielo. Entonces tendrás la íntima prueba de Dios como tienes la del universo exterior. Verdaderamente, la experiencia de tu vida íntima y la ilimitada esperanza en Dios te serán más asequibles que la experiencia superficial del mundo y de la naturaleza. Solo hay un manantial de energía en el universo. Seas lo que fueres, pintor, orador, músico, escritor, sacerdote, reconoce que el secreto de tu fuerza está en obrar en armonía con Dios, de modo que pueda actuar y manifestarse continuamente en ti. Si en esto fracasas, fracasarás en todo. Si en esto fracasas, tus obras serán de tercero o cuarto orden, tal vez algunas de segundo, pero seguramente jamás de primero. Te será absolutamente imposible llegar a maestro. La estimación que de ti mismo hagas determinará el valor efectivo de tu obra sobre cualquier materia. Si solo vives física e intelectualmente, te pondrás limitaciones que te embarazarán de tal modo en que vivas. Pero cuando reconozcas tu unidad con la infinita vida y poder, y a ellos te abras de modo que puedan obrar en ti, entrarás en una nueva fase de tu vida y te convencerás de que en ti mora un siempre creciente poder. Entonces se multiplicará tu vigor porque tu corazón será puro.